¡Muchachos! Si logran el triunfo y sus deseos, no olviden los habitantes de la calle. Ellos son humanos. El expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador, acuñó la frase "por el bien de todos, primero los pobres". Muchos creen que la política es solo cuestión de mensajes, banderas e ideologías, pero lo que hay detrás siempre son sentimientos. Ya estamos lo suficientemente grandecitos para entender que progresismo no es comunismo. Es curioso que muchos votantes creyentes, religiosos y cercanos a Dios, porque así lo creen, ojo, no porque así sean, sino porque así lo creen, pues seguro han votado y van a votar por Abelardo de la Espriella. Si su pastor, su sacerdote o su líder religioso le indica por quién debe votar, salga corriendo de ese lugar, porque para iniciar ahí no está Dios. Y además le informo, y de a gratis, que usted no está en una iglesia, sino en una secta. Yo creo que la historia nos ha demostrado con creces que la religión y la política no van de la mano. Esa es una combinación bastante peligrosa. Y si hablamos por quién votaría Jesús de Nazaret para el tema de los cristianos, seguro no sería por Abelardo de la Espriella. Me causa curiosidad algo que leí por ahí hace unos días, que muchos dicen amar a Dios pero no a sus hermanos, y dicen amar a la patria y no a sus compatriotas. Votar por quien promete destripar al contradictor y a destripar con las leyes de la República y las armas de la democracia a todos los enemigos de Colombia sin excepción y sin ninguna consideración. Pues por aquel que se ufana de maltratar a las personas. No te voy a decir, qué buena pregunta, amiga periodista, no, te estoy diciendo lo que es porque preguntas desde la mala fe y te lo tengo que aclarar. Candidato. Para que, no, pero perdona porque es importante. O por aquel que cree que el que es pobre porque quiere. El problema al final del día no es de plata, es de gusto y de falta de cultura gastronómica. Oye, te tomas un vinito, te comes una pasta, oyes un bolerito, un buen jazz. Lo más probable es que ese mismo sujeto llegue a la casa y le haga el amor a su mujer de una manera descomunal. O por aquel que se alegra de ver a las mujeres como un objeto. Porque con esa foto me gané unos votos bien bacanos del electorado femenino. Estoy mal de culo, pero miren esta foto. A ver. ¿Qué ves aquí? ¿Qué ves aquí, cariño? Ven. A ver. Acércala y dime qué ves ahí. ¿Qué se ve? ¿Qué se muestra ahí? Acércala. Hazle zoom. Aquí está. Como en sudadera. No, sudadera no. Bueno, Abelardo de la Espriella jamás. tomándose un traguito. No Dice- sé si ahí nuestra audiencia. No, mi amor, pero ¿qué más ves? No Gracias, seas tímida. Nariño. No seas Dice tímida. Nariño, aguardiente. Sí. No, que no le está mirando lo que usted No quería más que le preguntas, miraran. su señoría. ¿Pero qué es lo que quiere que le vean en No esa veo foto? nada. Ese no representa los intereses de un Dios creador que yo creería que deberían dejarlo lejos de las contiendas políticas. Porque cualquiera por el cual usted decida creer, pues ese Dios con toda seguridad está lleno de humildad y de benevolencia. Me imagino que sabes que soy ateo. ¿Se defiende mejor a Dios o al diablo? Yo creo que se podría defender mejor al diablo, ¿Por qué? porque Dios lo tuvo todo. Suponiendo que exista, estamos hablando hipotéticamente. Hipótesis. También es cierto que es muy difícil que un país progrese cuando está tan fracturado como Colombia. Muchos le apuestan a Abelardo de la Espriella por su discurso de sacar de circulación a los bandidos. Sí, a esos bandidos que él ha sabido representar como abogado y que le han ayudado a amasar una enorme fortuna. Yo con el único tipo por el que no votaría, pero ni muerta, es por Abelardo de la Espriella. A un defensor de la mafia. Eso es lo que yo veo, esa es la vida de Abelardo de la Espriella. Ladrón que roba ladrón, o sea, el señor de DMG, ¿no? Ese pisco robó a 200.000 colombianos. Y a ese pisco lo robó Abelardo de la Espriella. Abelardo de la Espriella no solamente fue abogado, sino promotor y defensor de toda la cúpula paramilitar, te lo digo yo, que la denunciaba en la misma época. Y veía a Abelardo de la Espriella haciéndoles lobby. En este llevando a Mancuso en este programa universidades. él dijo que no, que solamente un par de
pues miente. Narcotraficantes de Miente. medio pelo. Y si miente es porque se avergüenza. Y si se avergüenza es porque tiene rabo de paja. Algunos me han preguntado por estos días por quién voy a votar. Honestamente me quedé sin un candidato directo y ahora para segunda vuelta votaré por Iván Cepeda. Bien saben que me oriento por criterios netamente académicos y no pasionales. Mientras el plan de gobierno del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, pasó por ajustes y se consolidó finalmente en un documento de 118 páginas, en el que se plantean 3 grandes revoluciones y se detallan ejes programáticos en áreas como economía, salud, educación, paz y transición energética, pues por el otro lado está el programa de Abelardo de la Espriella, lo que es representado básicamente por un documento de apenas 3 páginas, que como todo en ese señor es un culto a su personalidad, donde detalla las propuestas del tigre, donde a decir verdad, porque los revisé y a detalle, no dice nada de nada. Por eso debo decir que hay comparaciones groseras que he escuchado también por estos días frente al tema de las elecciones presidenciales. Que si el desaparecido, que en paz descanse, Rodolfo Hernández, es igual que Abelardo de la Espriella. Eso es claramente un rotundo no. El ingeniero fue una persona que conocí y admiré profundamente. Era un profesional decente. Y hace 4 años el establecimiento y las encuestas daban como ganador a Fico Gutiérrez y no al ingeniero Rodolfo Hernández. A Rodolfo nunca le regalaron nada. Lo que hacen aquí en Colombia no es política, es politiquería, robo, atraco, traición, farsa, mentiras, verdades a media. ¿Quién dijo que eso era política? La política es la lógica, la ética y la estética. Eso es de los griegos. ¿Y qué es la lógica? Aplicar la plata donde más la necesita la comunidad, que es los pobres. ¿Qué es la ética? ¿Qué es la ética? Pues no robame la plata. ¿Y qué es la estética? Que todo lo que hagamos sea bello. Si usted hace eso, eso quiere decir no robar, no mentir, no traicionar. Lástima que su partido, Liga de Gobernantes Anticorrupción, o lo poco que queda de él, haya anunciado su respaldo por Abelardo de la Espriella. Otras cosas que he oído es que si Iván Cepeda es igual a Abelardo de la Espriella. Eso también es un rotundo no. Pero si vamos a hablar de valores, no se me ocurre nadie que haya ofendido más los valores a lo largo de su vida y con su ejemplo que el señor de la Espriella. Pero, por ejemplo, este señor con todo el tema de la guerrilla, ¿no es algo también que es cuestionable? ¿Y qué ha hecho con la guerrilla? Pues es una persona y su familia viene, pues, o sea, está compuesta porque creo que el papá de él tiene algo que ver con la guerrilla y es algo con todo. El papá de él era un senador de la Unión Patriótica, perteneció al Partido Comunista y fue asesinado por 2 militares escondidos en combinación con grupos paramilitares. No hay ningún hecho que lo vincule a él efectivamente a la guerrilla. Hace 4 años, la portada de la revista Semana se planteó como exguerrillero o ingeniero, un título tendencioso y abusivo. Ahora podrían hacer otra, filósofo o mafioso. Aunque a muchos les incomode, Iván Cepeda no es un guerrillero y jamás ha empuñado un arma. Hay fotos, sí, claro, con guerrilleros en medio de conversaciones de paz, pero justamente está ahí el candidato por su carácter sereno, como un atributo absolutamente necesario de una persona capaz de concertar acuerdos para desescalar la violencia y desarmar corazones. Y es, si usted vota por la guerra, váyase a la guerra. Usted, y mande a sus hijos a la guerra. O sea, pero es que aquí hay una doble moral. Aquí hay algo que es moralmente incorrecto. Y es que yo voto por la guerra, o sea, voto por no tener el proceso de paz, pero mando a que se mueran otros, a que se maten otros. Y hacer la guerra con sangre ajena es muy fácil. Pero si uno es consecuente, entonces uno debe firmar e irse para la guerra. Y decir, yo voto por esto, yo pongo mi pellejo en esto. ¿Cuántos hijos de senadores de la República están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de representantes a la Cámara están en contraguerrilla? ¿Cuántos hijos de grandes empresarios colombianos o de estratos 5 y 6 están en la guerra? 0.0, te lo podría garantizar. No, es votar para que se vayan a morir los estratos 1 y 2. ¿Por qué?
¿Por qué los estratos 1 y 2 no pueden ser médicos? ¿Por qué no pueden ser arquitectos, ingenieros? ¿Por qué no podemos mandarlos? Eso es de una crueldad increíble. Entonces yo creo que la gente debería reflexionar. La gente debería dejar de ser tan cruel. También se le tilda de guerrillero porque su padre, Manuel Cepeda Vargas, que fue asesinado, pues la guerrilla de las FARC bautizó uno de sus frentes con el nombre del papá del candidato, Manuel Cepeda Vargas, circunstancia que el mismo candidato Iván Cepeda ha repudiado pública y reiteradamente pues a las extintas FARC. Buscar la paz, trabajar por la paz, hacer diálogos de paz, no es un crimen en Colombia. Ni es un delito, ni puede ser tenido como una actividad que genere vergüenza o culpa, no, es un deber constitucional. Todo gobierno debe tener una política de paz y eso es porque tenemos un artículo, el artículo 22, que dice claramente que la paz es una obligación, un deber de los ciudadanos y por supuesto de los gobiernos. Así que hay que hacer política de paz y yo la tendré. A la gente no la mata la paz, a la gente la mata el hecho de que existan grupos violentos y un enfrentamiento, una confrontación y haya economías ilícitas que están en este momento desarrollándose globalmente, porque este no es un problema de Colombia simplemente. Entonces no es porque la paz se haya intentado que se han producido muertes de líderes sociales, no. Aquí hay un problema serio. Tenemos grupos armados que tienen una trayectoria, han dejado disidencias muy grandes y significativas, entre ellas, fíjese usted, el gobierno del expresidente Uribe, los gobiernos del expresidente Uribe nos dejaron la más poderosa de esas organizaciones, que se llama el Clan del Golfo. Eso parece a veces olvidarse. Ahora, mientras tanto, hay hechos que sí son comprobables y de público conocimiento sobre el otro candidato, el señor Abelardo de la Espriella, que si es un abogado multimillonario gracias a la defensa de los bandidos y mafiosos, pues sí, es verdad. Yo salgo es como para que la gente sea consciente de lo que me hizo a mí, de mi experiencia personal. Entonces ya, si la gente ve como me traicionó a mí, ¿sí? Y si así, pues como me defendió a mí, va a defender a la patria, pues ya sabemos lo que nos espera en Colombia, ¿sí? Pero eso es para que lo reflexione la gente. Si la gente ve que el hombre de pronto ha cambiado alguna cosa, que no creo, porque si no ya me hubiera venido a pedir disculpas, ya se hubiera rectificado, hubiera dicho, David, tome su plata, ¿sí? Que a usted le sirve para su defensa, que le sirve a la gente, porque más que todo yo haría un reclamo de ese dinero para que él lo devolviera con intereses y todo, no al precio de ese mismo, pero para dárselo a la gente. Que Abelardo de la Espriella es un señor que no conoce el Estado colombiano y no tiene experiencia alguna para gobernar un país como Colombia y que patina y patina y patina porque no sabe qué decir, también es cierto. Pero sobre todo creo que cuando él fue al debate de infraestructura y se vio que no sabía de nada. Eso le quería decir, o de pues pronto es creo miedo que por conocimiento. No ir. Tampoco, porque es que lo que pasa es que grabar videos y hacer un show con música pues es distinto a hablar sobre los grandes temas del país. Él fue al debate de infraestructura y realmente hizo un papel muy pobre. El que no lo haya visto, vale la pena que lo vea, porque entonces ahí van a entender si sabe. Y ese fue un debate donde además le digo, Camila, todos teníamos las preguntas. No, es que no está preparado. Una precisión sobre lo que dijo de la Espriella en la conversación que ustedes tuvieron, que dijo que él iba a erradicar 330.000 hectáreas. Ahora, el problema es que hay 253.000, o sea que él va a erradicar 80.000 hectáreas más. Bueno, yo saludo ese espíritu eficiente del doctor de la Espriella, pero sí vale la pena tener rigurosidad en los números. Sí, es cierto, pero qué barbaridad. Que Abelardo de la Espriella sí está más orgulloso de tener nacionalidad italiana y norteamericana que la colombiana, y que para él Colombia hasta hace unos pocos meses era un territorio despreciable por su cultura, sus valores y su gente. Pues gente pachuca como usted o como yo. Por ejemplo, ajiaco, porque me parece un potaje carcelario porque es papa y pollo, eso le dan a los presos. La changua. Eso es una cosa que hay que erradicar de nuestra dieta. El día que la erradiquemos probablemente tengamos paz. Un bocachico frito, 3 esquinas y champeta en Cartagena.
El tipo llega a hacer alguna cagada a la casa. Abelardo, que si Abelardo se lucró de los negocios de la captadora DMG, pues es verdad. Que si Abelardo de la Espriella es una persona peligrosa para quienes piensan distinto e incluso para la libertad de prensa, es verdad. Que si Abelardo de la Espriella es un fantoche que representa el culto a la personalidad y si es un candidato de solo marketing, que eso sí hay que reconocerlo, está muy bien asesorado. Entonces, no, Abelardo de la Espriella a mí sí me parece lo peor, pero además me parece un tipo hecho. Ese sí es una mentira dibujada, ¿no? Le decían Hello Kitty y ahora es el macho machote, ¿no? No era tan de derecha y ahora pues es el más homofóbico, el más machista, el más... ¿no? Es un tipo además hecho para mentir, para engañar, pero tapado en plata, porque obviamente eso sí, defender a la mafia es muy buen negocio. Yo no he visto el primer abogado de la mafia pobre. Pues al otro lado está un señor como Iván Cepeda, decente, pausado y hasta aburrido para algunos. Pero nadie puede negar su transparencia, su intenso trabajo legislativo y su compromiso por la defensa de los derechos humanos. Menciona al ELN. Sí. Con el ELN tenemos ya 30 años de diálogos. Yo he participado casi que en la mitad de esos años dialogando con el ELN y considero que ya es un momento necesario de que esos diálogos terminen en acuerdos. No se trata de seguir otros 4 años más en diálogos eternos. Y deben ser no solamente eficaces con resultados, sino también responder a algunos criterios. ¿Y cómo va a ser usted sí para lograrlo? Porque es que todos dicen lo mismo y finalmente no lo logran. La paz y los diálogos se obtienen con paciencia, perseverancia y rigor. No, yo he participado en procesos es demasiada paciencia la que le hemos tenido a esos No, grupos pero le hemos violentos. tenido Se lo mucha digo de paciencia verdad. a la guerra también, José Manuel. Es decir, no es posible que en Colombia se admita que llevemos 70 años de estarnos matando entre los colombianos como si fuera un hecho tolerable y normal. Y que entonces buscar la paz sí sea una cosa que requiere una actitud absolutamente expresa. Mientras Abelardo es elocuente y se cree el más hermoso, el más inteligente, que demuestra un exceso de orgullo por sus supuestas capacidades sexuales y hace alarde de su dinero, su estilo y su clase. Por eso muchos de sus votantes ese tipo de cosas las observan con gran atractivo, aunque no tengan ni para el bus, identificándose en alguna medida con semejante personaje tan oscuro y tan enredador. Yo estudié en Bogotá. Claro, yo estudié aquí, además te voy a contar algo, yo nací aquí. Yo soy sabanero. Y mojanero. Y mojanero porque yo me crié aquí. Es más, le he hecho un cuento. Yo me iba a llamar Moisés por salvado de las aguas. Yo crecí en Arboletes, iba a comprar ganado con mi padre y mis tíos al fondo ganadero. Está en mi corazón, los de la Espriella somos originariamente de aquí. Y estoy feliz de estar aquí, en la Heroica. Yo tengo una historia con Nariño impresionante. Un tío bisabuelo mío fue el fundador de ese departamento. Por otra parte, Abelardo de la Espriella propone la reducción del Estado colombiano que traería consigo que salgan de circulación al menos 700.000 empleos en el sector público. Yo sí quiero ver que esos que apoyan esa campaña y que son funcionarios públicos y que se han lucrado con el Estado, y eso está muy bien, y en muchos casos no son personas tan brillantes o especialmente útiles para que ahora les toque como salir a buscar empleo en el sector privado real. Es decir, de una manera distinta a la bendición de un político de turno. Porque como dato adicional, les cuento, la experiencia en el sector público no es tomada en serio en el sector privado ni en la economía real. Yo sí quiero ver cómo van a hacer para conseguir nuevo empleo y nueva ubicación en el sector privado. En esa reducción del Estado van a acabar ¿qué ministerios, qué entidades? Hay mucho por hacer. Lo primero que te digo es que hay más de 700.000 cargos y contratos de prestación de servicio que le sobran al Estado colombiano. Ahora, ojalá que esos que votan por Abelardo de la Espriella después no terminen llorando. Y digo terminen, porque yo no tengo nada que ver con el sector estatal antes que me echen vainas. Ahora, el tema de las fórmulas vicepresidenciales, ahí me detengo un momento. Aida Quilcué, que es la de Iván Cepeda, versus José Manuel Restrepo, que es la de Abelardo de la Espriella. Muchos querían ver
pues un debate ver a Aida Quilcue, una supuesta indígena analfabeta, enfrentarse al gran doctor preparado y capacitado, humillando a una mujer que no tiene clase, no tiene estilo, no tiene garbo y por supuesto no tiene un discurso muy elocuente. Dicho con datos históricos, el hombre blanco rico burlándose de la condición del negro feo y pobre. La verdad, a ellos quiero decirles que algunos cargos públicos son simbólicos antes que operativos y por eso siempre tienen un presupuesto para concretar un equipo de asesores. Una señora como Aida Quilcue, que además es senadora, conoce las zonas más lejanas y jodidas del país. Ella vio morir a su esposo de la forma más cruel y ha sido perseguida de todas las formas posibles. Yo sí creo que merece ser vicepresidente porque representa las luchas étnicas de América Latina y, por supuesto, de los menos favorecidos, que en este lado del mundo hay una inmensa mayoría. Quiero aclarar que la experiencia que ella tiene en el trabajo social y comunitario y en el sector público en general no la tiene ni Abelardo de la Espriella. Y esa experiencia también es una forma de conocimiento tan legítima para un cargo de elección popular como el conocimiento obtenido por haber estudiado en alguna universidad. Ahora bien, Aida Quilcue, por su labor comunitaria, fue galardonada en 2021 con el Premio Nacional a la Defensa de los Derechos Humanos en Colombia en la categoría, si no estoy mal, de defensa a toda una vida. Muchos pensaban, porque me lo dijeron y lo escuché y lo leí en diversas partes, que no era estratégico tener a una señora de fórmula como Aida Quilcue. Pero la conclusión real del por qué fue elegida por el candidato es porque ambos encarnan una lucha por los derechos humanos. Tanto Iván Cepeda como Aida Quilcue son considerados víctimas de crímenes de Estado en Colombia debido a hechos de violencia perpetrados por agentes de la fuerza pública o con la complicidad de instituciones estatales. A Iván por el asesinato de su padre y a Aida pues por el asesinato de su esposo. Aida Quilcue fue elegida básicamente porque su perfil conecta o busca por lo menos conectar con esa política nacional con las realidades de los territorios más afectados por el conflicto armado y por la corrupción. Ahora bien, hay un dato que me dejó frío de la primera vuelta el pasado 31 de mayo. Y es el siguiente. Para el caso del candidato Abelardo de la Espriella, vemos que la mayoría de votos se concentran en departamentos como Antioquia, Santander, Meta, en la zona céntrica, a excepción de Bogotá. Y para el caso del pacto histórico de Iván Cepeda, pues vemos entonces que se concentran en la costa Caribe, también en esta costa pacífica, en departamentos como el Chocó y Cauca, y finalmente en la periferia amazónica. Verán, Norte de Santander ocupó el primer lugar en porcentaje favorable para la campaña de Abelardo de la Espriella. Es decir, ningún otro departamento del país le dio una tajada tan grande de sus votos totales a esa campaña. Dicho en cifras, más de 7 de cada 10 eligieron la opción de Abelardo de la Espriella. Y como dato adicional, Antioquia ocupó el primer lugar en volumen neto, es decir, aportó la mayor cantidad de boletas físicas a favor de Abelardo. Dicho en cifras, algo así como 1.7 millones de votos. Miren, el señor Abelardo de la Espriella, que debería estar ahí y no está, que no pone la cara, no solo tampoco tiene experiencia en gobernar nada, sino que además ha dedicado su vida a ser el defensor de la mafia. Si alguna ciudad y departamento han padecido la mafia, el rigor de su abuso, de su criminalidad, de su extorsión, de la criminalización que generan en los barrios, es Medellín y Antioquia. No hay derecho a que un defensor de la mafia, de sus rentas, de su abuso, un lobista de los mafiosos, pretenda ser presidente de Colombia. Gracias. He dicho al señor de la Espriella que se acabó ya el tiempo y que no siga tomando del pelo. Vamos a debatir, que no le siga sacando el cuerpo al debate. Nombre de inmediato a sus compromisarios y le hemos pedido, para que se vea que no estoy en una actitud declaratoria, a 3 canales de televisión, RTBC, Caracol y RCN, que sean la casa del debate, para que todos lo podamos ver, todo el país.
Y el señor de la Espriella sigue dilatando. Quiere que esto sea, no sé, compadrinos, no sé cómo quiere que lo organicemos. No, es él y yo, cara a cara. Y ya, ahora, no más. Entonces, ¿qué conexión hay entre Norte de Santander y Antioquia? Bueno, lo curioso de este dato es que todos sabemos desde la época de Pablo Escobar que Antioquia es un territorio que ha sufrido las dificultades propias de la violencia y el narcotráfico. Pero uniendo ese dato con la realidad actual de Norte de Santander, pues nos surgen nuevas informaciones. Ya uno entiende, o por lo menos empieza a entender, por qué esa región de frontera sobrevive una ola criminal sin precedentes, donde asesinan periodistas, amenazan líderes sociales y veedores ciudadanos. La realidad actual de violencia en ese territorio es terrible. Un departamento sin Dios ni ley, que tiene la gran mayoría de los cargos públicos secuestrados por los grupos al margen de la ley, que financian las campañas de muchos dirigentes políticos que solo han sabido instaurar la violencia territorial como forma de lucha en ese, mi querido departamento Norte de Santander. El periodista que había desnudado a las bandas criminales de Cúcuta y su relación con los políticos de esa ciudad fue asesinado hoy. Su crimen ha conmocionado al gremio, a Cúcuta y a la comunidad internacional de libertad de expresión. Soportar toda esta situación, aunque nos toque trabajar con escoltas. Esa cultura traqueta, uno la observa en ese hermoso territorio donde hay políticos llenos de joyas, ropa de marca, camionetas del año, y cuando abren la boca le dan patadas al diccionario. Sumado a que sus actitudes son hostiles con la gente pobre, que la amenazan y la obligan a votar por ellos. Dicho en otras palabras, plata o plomo. Es el Hotel Resort La Montaña, una propiedad que está entre los bienes investigados en un proceso de extinción de dominio que se quedó dormido cuando Francisco Barbosa era fiscal general. Curiosamente, el mismo sueño le dio en la Comisión de Acusaciones de la Cámara a una investigación contra Barbosa, que, oh casualidad, le cayó a uno de los mencionados en el proceso de extinción de dominio, el representante a la Cámara Wilmer Carrillo, antiguo subalterno y alfil político de Villamizar. Para no hablar que la educación de calidad en Norte de Santander, por lo menos en el tema de educación superior, es bien cuestionable. Y lo digo porque las universidades públicas están secuestradas por esa misma politiquería rancia de ese departamento. Por eso muchos jóvenes como yo, pero hace unos años, terminamos saliendo de ese territorio porque si antes no había futuro, ahora mucho menos. Cambiamos de tema porque en el país hay 34.000 habitantes de calle según el DANE. Cúcuta es la ciudad con el mayor número de personas en esta condición. Las autoridades de la ciudad advierten que gran parte de ellos son venezolanos. La venta de estupefacientes también ha influido en que Cúcuta ocupe el primer lugar a nivel nacional, según referencia de la densidad poblacional. De hecho, es fácil observar cómo el actual gobernador, muchos alcaldes, la gran mayoría de la clase política de Norte de Santander empujan la campaña de Abelardo de la Espriella, buscando que si gana, como han hecho siempre, les engaveten los procesos por enriquecimiento ilícito, corrupción, interés indebido en la contratación pública, extinción de dominio, peculado por apropiación, testaferrato, en fin, para que puedan seguir haciendo de Norte de Santander una gran finca donde las personas las tratan y las compran como si fueran ganado. Ya solo por eso estoy impedido moralmente en votar por un personaje como Abelardo de la Espriella, que dice la barbaridad que el derecho no tiene nada que ver con la ética. La ética no tiene nada que ver con el derecho, fue una frase suya hace muchos años. Si la ética no tiene nada que ver con el derecho, en un eventual gobierno suyo, ¿se puede gobernar sin ética? Son dos cosas distintas. Claro, pero es que usted no va a gobernar solamente para los abogados. Yo nunca dije. Y las frases son para el pueblo en general. No, pero perdóname, yo no era candidato. Pero hablemos de la ética. Yo era un litigante, lo que te quiero. Cuando la ética debe estar siempre presente en la conducta humana sin delaciones. Decía Albert Camus, un brillante escritor, filósofo y periodista francés que ganó el premio Nobel en el 57. Un hombre sin ética es una bestia salvaje suelta en este mundo.
Por eso no puedo votar por semejante personaje. Usted habla de la protección de los valores. ¿Qué le parece a usted la protección del valor de la ética? ¿Qué le parece a usted la protección del valor de la honradez? ¿Qué le parece? Pero es que tú me dices eso, pero ¿en dónde está contemplado eso? Por ejemplo, el valor del respeto a la mujer. ¿Le parece a usted que es la actitud que uno quiere para un líder del país que le diga a una periodista, abra ahí, no sea tímida, cariño, para que se le vea el tamaño de sus partes? ¿Le parece? Yo no he visto eso, discúlpame. Quizás Jonathan lo pueda ir buscando mientras estamos hablando. ¿Qué le parece a usted recibir dineros procedentes de las empresas con las que condenaron al hambre a los venezolanos porque las robaron de allá? ¿Qué le parece a usted presentarse como un demócrata después de haber promovido la no extradición en San José de Ralito en la negociación con los paramilitares? ¿Qué le parece a usted retirar una demanda civil cuando le dicen que demuestre el origen de su fortuna y sus relaciones con unos señores como Alex Saab o Álvaro Pulido? ¿Le parece que eso también hace parte de los valores o no, doña Sonia? Pues la verdad, o sea, créeme que si eso, pues yo realmente, yo no he, o sea, hasta allá, ni eso ha salido, mira, por medios ha salido de todo, de hecho, de ese tema no ha salido. Si gana Abelardo de la Espriella, es probable que el próximo gobernador de Norte de Santander, adivine, sí, sea el actual y eterno William Villamizar. Pero ahora, como siempre, en un cuerpo ajeno. Otra vez, es decir, que repita Silvano Serrano o Edgar Díaz, que ya también lo fue, es decir, ambos exgobernadores títeres de William Villamizar, que representa el peor cáncer para esa hermosa región fronteriza de Colombia. Pero eso sí les digo, si gana Iván Cepeda, podrían abrirse otros nombres y otros escenarios que podrían servir de plataforma y posibilitar la pelea para recuperar la democracia en Norte de Santander, en otros cuerpos, en otros nombres, con otros discursos, como también pasa en otros departamentos, ¿no? Donde hay otros emperadores mafiosos parecidos a William Villamizar que no se quieren ir y que cada 4 años compran las elecciones regionales. Se los dejo ahí. Entonces, después del domingo 8 de marzo, tenemos que estar trabajando para elegir el presidente de la República. Por ahí hay un candidatito costeño que queremos apoyar. Vamos a explotar el subsuelo a lo que da. Fracking a lo que dé. De 700 y pico mil barriles a 1.200.000, 1.300.000. ¿Por qué no? Fracking a lo que dé. Conmigo va a haber fracking a lo que dé. Vote libre, vote bien y que después del domingo todos sigamos siendo amigos sin importar el resultado. Estamos obligados a entendernos con la otra mitad de Colombia. Esa que no piensa como nosotros y que a lo mejor va a votar por el candidato contrario. Eso es fundamental, porque nadie se va a ir. Todos nos tendremos que seguir viendo las caras después de las elecciones. Para no ir tan lejos, estamos obligados a convivir con nuestros amigos, compañeros de trabajo o miembros de nuestras propias familias que han, no sé, votado por la campaña contraria a la que nosotros queremos darle nuestro voto de confianza. Pero siempre, sin importar el resultado, pues debe prevalecer el respeto mutuo. Lo mejor es no pelear por políticos. Como siempre digo, las elecciones son una fiesta que nos convoca a todos. Aunque sí debo decir, sin penas o temores de ningún tipo, que mi voto es independiente y vigilante, y es por Iván Cepeda y Aida Quilcué. Me identifico con un centro político que posee profundas convicciones liberales y progresistas, que le apuesta a la vida, a los pobres y a la justicia social. Soy Sergio Carrillo. Gracias por acompañarme y les prometo que de ahora en adelante subiré contenido mucho más seguido. Chao.